Hola chicos, les dejo este video explicándoles un poquito lo que está en esta presentación. Lo voy a hacer muy rápido, así que si quieren frenar en cada una de en cada una de las presentaciones, cada una de las pantallas y ver qué cálculos hice, es muy recomendable, ¿sí? Arrancaremos con la segunda parte de nuestro enfoque de números complejos. Ya vimos que los números complejos los podemos encarar de manera binómica y hacer algunas cuentas, pero esta cuenta que vemos acá es una cuenta bastante complicada para hacerla en forma binómica porque tendríamos que hacer, como están definidas las operaciones, muchas distributivas, en particular 39 multiplicaciones sucesivas que implicarían un costo innecesario para hacer y más si uno necesita saber la parte real. Entonces vamos a querer ver cómo se hacen multiplicaciones muy altas de números complejos sin hacer tantas distributivas, sino que mirando desde otra manera. Y lo mismo nos ocurre con muchas ecuaciones, la mayoría de las ecuaciones con números complejos, que cuando uno reemplaza con z igual a más bi, le quedan dos ecuaciones, la parte real y la parte imaginaria, que son ecuaciones bastante complicadas de despejar. Es más, de entenderlas. Y entonces uno ahí empieza a tener inconvenientes de cálculo. Incluso hay ecuaciones que no se pueden realizar. Entonces hay que mirar los números complejos con un enfoque totalmente distinto, que es lo que vamos a mirar. Vamos a volver a revisar lo que vimos de forma trigonométrica y vamos a ver cómo eso se puede aplicar a este tipo de problemas. Entonces repasemos con un ejemplo concreto. Cuando teníamos un número complejo, en este caso puse 1 más raíz de 3i, mirábamos la parte real y iba a ser nuestra coordenada en el eje X y nuestra parte imaginaria en el eje Y, ¿sí? Que en este caso es la parte real, el eje X, y la parte imaginaria es el eje Y. Distinguíamos un número complejo como un punto a partir de estas coordenadas cartesianas. Pero vamos a ver que no necesariamente ubicar un punto lo hacemos a través de coordenadas cartesianas, o sea, llegar a ese punto lo hacemos recorriendo 1 en el eje X y raíz de 3 en el eje Y. Yo puedo llegar a un punto sabiendo qué ángulo giré con respecto al eje X y cuánto me trasladé, ¿sí?, a través de una diagonal, ¿sí? O sea, si yo sé el módulo y sé el ángulo, puedo también llegar a este punto. Entonces, sabiendo quién es el módulo y quién es el argumento de mi número complejo, puedo distinguir quién es mi número complejo. Pero acá el número complejo, si ustedes miran, está en el formato trigonométrico, mientras que acá está en el formato binómico. Son dos enfoques distintos, aunque estamos hablando del mismo número. Es como que acá nos interesan las coordenadas cartesianas, la A y la B, mientras que acá nos interesan el módulo y el argumento. ¿Y qué tiene de ventaja mirar el módulo y el argumento? Y lo veremos con los ejercicios, pero vamos a tener que empezar a mirar propiedades tanto del argumento y del módulo a través de las operaciones que vimos la clase pasada. Y entonces, miremos un poquito. Si nosotros tenemos el módulo y sabemos que el módulo tiene un determinado número positivo y el argumento un determinado ángulo entre 0 y 2pi, podemos encontrar fácilmente quién es la A y quién es la B. Entonces, vamos a empezar a mirar siempre el módulo y el argumento en toda esta presentación, de tal manera de poder distinguir, una vez que tengamos el módulo y el argumento, de qué número complejo estamos hablando, pero en formato trigonométrico. Para eso va a ser necesario que previamente recordemos cuáles son las propiedades del módulo y cuáles serán las propiedades del argumento. La clase pasada algo hicimos. En particular vimos que si teníamos el conjugado y el número original, los dos conservaban la misma longitud, ¿sí?, el mismo módulo. Y en particular el opuesto también tenía el mismo módulo que el z original. Habíamos visto que en el producto también se separaba el módulo, en la división se separa
Y incluso en el inverso, como en la división se separa, el inverso va a tener el módulo igual a 1 sobre el módulo del z original. Y por último, y esta quizás no la hayamos visto, es cuando nosotros multiplicamos no dos veces, sino más de una vez el mismo z, o sea tener z a la n, lo que tenemos es que el módulo se separa en cada multiplicación y por lo tanto me queda módulo de z todo a la n. Fíjense que esta última proposición está definida para todo n natural, con lo cual la demostración implica hacer una demostración por inducción. Las demás, ¿sí?, se pueden hacer fácilmente reemplazando z por a más bi. Mira la clase anterior y lo podrás hacer tranquilamente, ¿sí? Bien, lo que no vimos la clase pasada es algunas propiedades del argumento. En particular, tenemos que el argumento del ángulo del menos z, si se acuerdan del opuesto, queda justo contrario al ángulo de z original. ¿Cómo hago para encontrar el contrario? Le sumo pi. En el caso del conjugado, el ángulo, si el z estaba en el primer cuadrante, el conjugado me quedaba en el cuarto cuadrante. Es decir, que tenían el mismo ángulo, solo que uno era positivo y el otro quedaba negativo. Acá aparece 2kpi. 2kpi significa que uno le tiene que dar un giro más, sumarle una vuelta más, 2pi en particular, para que el ángulo que tenía, que probablemente se haya descolocado junto con cuando uno le cambia el signo, quede el argumento encajado entre 0 y 2pi. Acuérdense que nuestros ángulos, cuando uno tiene que mencionarlos, los deja entre 0 y 2pi. En el caso del producto, se separa a través de una suma. Todo producto se separa a través de una suma, los ángulos. Acuérdense que esto 2kpi va a ser para corregir, lo vamos a ver en un ejemplo. Y en el caso de la división se restan. Por último, si tengo muchas multiplicaciones, o sea, tengo una potencia del número complejo, como voy a tener muchas sumas cuando separe ese producto, la suma de varios argumentos, tengo n veces el argumento de z. ¿Sí? Este 2kpi, acuérdense que k va a ser un número entero y lo vamos a usar ahora en los ejercicios. Vamos a distinguir a ver qué significa eso, ¿sí? Las demostraciones de estas propiedades son bastante simples en el caso de las primeras, de la primera, pero en el caso del producto y de la división implica, y por lo tanto la cuarta, la de potencia, implica que uno sepa algunas identidades trigonométricas que no las vamos a mirar en este caso. Si quieres, mira este dibujo y vas a notar que está dibujado z y el w, y cuando dibujamos el z por w, usamos como módulo el producto de estas dos longitudes. Y el ángulo que usamos, si este es alfa y este es beta, el ángulo que le usamos para el producto es la suma de los ángulos. Es que se le acumula al verde el amarillo que aparece acá. Bueno, todas estas relaciones son relaciones geométricas que bueno, son difíciles de explicar en este contexto, es decir, explicar desde cero. Pero vemos con un ejemplo concreto. Si yo ya sé que mi número complejo tiene módulo 2 y argumento pi sobre 3, tenés que poder calcular todos estos números. Por ejemplo, saber quién es su opuesto, quién es su módulo y quién es su inverso. ¿Y por qué lo vas a saber? Porque si vos sabés ubicar que a 2 metros, ¿sí?, poniendo 2, y argumento pi sobre 3, si ubicaste bien tu z, podés ubicar tu opuesto, que es sumarle pi al ángulo que tenía, o sea, ir a 4/3 de pi, ¿sí? Tercios, fíjense que si yo tengo pi, acá tengo 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 de pi. Entonces llegaré a 4/3 de pi, ¿sí? Y te conservaré el mismo módulo. Es más, puedo decir quién es. El mismo módulo y el 4/3 de pi. Lo mismo puedo hacer con el conjugado. Si tenía 4/3 de pi, iré a menos 4/3 de pi
perdón, pi sobre 3, iré a menos pi sobre 3 y entonces a 2pi le tengo que sacar pi sobre 3. Encontraría quién es el conjugado. Y en el caso del inverso, fíjense que tengo lo mismo, el ángulo va a ser el ángulo 2pi menos pi sobre 3, o sea, 5 tercios de pi nuevamente, y el módulo es un medio, es 1 dividido el módulo de z. Es decir, hasta acá lo que pudimos ver es cómo, sabiendo el módulo y el argumento, podemos encontrar varios cálculos. Ahora nos quedará mirar algunos ejercicios donde distinguir cómo usarlo, en particular para calcular cuentas, ¿sí? Y para calcular ecuaciones. Mira el próximo video donde veremos algunos ejemplos de aplicación.